El diario de Bram Stoker. Drácula. El diario de Jonathan Harker, redactado en taquigrafía. Bistris, 3 de mayo. El 1 de mayo salí de Múnich a las 8:35 de la noche y llegué a Viena al día siguiente. Debía haber llegado a las 6:45, pero el tren estaba atrasado por 1 hora. Budapest parece una maravillosa ciudad, por lo que observé desde el tren y el poco tiempo que pude caminar por sus calles. No me atreví a alejarme de la estación, pues habíamos llegado con retraso y saldríamos lo más cerca posible de la hora prevista. Tuve la impresión de que salíamos de Occidente y nos adentrábamos en Oriente, el más occidental de los magníficos puentes del Danubio, que en esta parte logra una doble anchura y profundidad. Nos transportó a las tradiciones del dominio turco. Partimos a buena hora y llegamos a Klausenburg al anochecer. Aquí me detuve a dormir en el Hotel Royal. Cené pollo condimentado con pimiento picante, muy bueno, aunque me producía mucha sed. Memo: obtener receta para mina. Le pregunté al mesero y dijo que se llamaba paprika. Y que es un platillo nacional, de manera que podría comerlo en todas partes, a lo largo de los Cárpatos. Aquí me han sido de mucha utilidad mis nociones de alemán. Por supuesto, no sé cómo me habría dado a entender sin ellos. En Londres utilicé unas horas que tenía libres para visitar el Museo Británico y consultar los libros y mapas de la biblioteca que se refieren a Transilvania. Pensé que me ayudaría a tener por anticipado alguna idea del país antes de entrevistarme con un noble de ese lugar. Investigué que la región a la que había mención se encontraba en el extremo de este del territorio, justamente en los límites de 3 estados: Transilvania, Moldavia, Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, y que considera una de las regiones más lejanas y menos conocidas de Europa. No logré descubrir en ningún libro ni mapa el sitio exacto del castillo de Drácula, pues no existen mapas en este país que se comparen a los nuestros. Ordnance Survey Maps. Creo que investigué en Bistris, la ciudad donde el conde Drácula decía que debía bajarme. Era muy conocida. Destinaré aquí algunas notas que me ayuden a recordar cuando hable del viaje con Mina. La población de Transilvania la forman 4 nacionalidades distintas: los sajones del sur y mezclados con ellos los válacos, que descienden de los dacios, los magiares el oeste y los sekels al este y al norte. Estoy entre estos últimos, que pretenden ser descendientes de Atila y de los junos. Puede ser, porque cuando en el siglo XIX, en el siglo XI, los magiares conquistaron el país. Encontraron a los junos establecidos en él. Leí en la herradura de los montes Cárpatos se unían todas las supersticiones del mundo, como si fuera el centro de una especie de torbellino de la imaginación. De ser así, mi estancia va a ser muy interesante. Memo: preguntar al conde al respecto. A pesar de que la cama era muy confortable, no dormí bien. Tuve todo tipo de sueños extraños. Un perro estuvo aullando durante toda la noche bajo mi ventana. Quizás fue por eso, o tal vez fue culpa de la paprika, porque me tomé toda el agua que había en la jarra y todavía me quedé con sed. Me dormí cuando ya empezaba a amanecer y me despertaron las insistentes llamadas a mi puerta, por lo que creo debí dormirme profundamente. Para desayunar comí más paprika y una especie de tortilla hecha con harina de maíz, que aquí se llaman mamaliga, y berenjenas rellenas, refinado platillo que conocen como impleptata. Memo: también pedir la receta. Desayuné deprisa porque el tren tenía poco tiempo antes de las 8, o mejor dicho, debía salir a esa hora, ya que después de correr la estación a las 7:30 permanecí sentado en el vagón más de 1 hora, hasta que arrancó.
Me da la impresión de que cuanto más avanzo al este, menos puntuales son los trenes. ¿Será igual en China? Utilizamos todo el día en recorrer una comarca llena de bellezas naturales de toda clase. Algunas veces distinguíamos pequeños poblados y castillos en la cima de montes siniestros, como los que hay en los viejos misales. Otras corríamos junto a arroyos y ríos que parecen sufrir por sus anchas y pedregosas márgenes a uno y a otro grandes crecidas. Para que un río tranquilo sobrepase sus bordes exteriores, es necesario mucha agua y que corra con fuerza. En todas las estaciones se encontraban grupos de gente, a veces multitudes, con todo tipo de atuendos. Algunos hombres iban exactamente igual que los campesinos de mi país, o como los que vi pasar a través de Francia y Alemania, con sus sacos cortos, sus sombreros redondos y sus pantalones de fabricación casera. En cambio, otros eran muy pintorescos. Las mujeres se ven bonitas si no se les ve de cerca, pero tienen el talle muy ancho, portan mangas de diversas clases, largas y blancas, y la mayoría usan cinturones anchos con muchas cintas que se agitan a su alrededor como un vestido de ballet, aunque lógicamente llevan falda debajo. Los eslovacos eran unas personas tan extraños que vimos, más bárbaros que el resto, con enormes sombreros vaqueros, amplios pantalones de color claro, camisas blancas de lino y un cinturón enorme de cuero, de casi un pie de ancho, tachonados con clavos de latón. Usaban botas altas, metían los pantalones en ellas y tenían el pelo largo y unos bigotes negros y espesos. Son muy pintorescos, pero no son atractivos. Se acomodaron en la diligencia de inmediato como una banda de forajidos orientales. Sin embargo, según me han dicho, son pacíficos y les falta vanidad natural. Llegamos a Bistris cuando ya anochecía. Es una vieja ciudad muy interesante, puesto que está prácticamente en la frontera, pues el desfiladero de Borgo lleva allí a Bukovina. Ha tenido una azarosa existencia y por supuesto muestra señales de ello. Hace 50 años hubo una serie de incendios que produjeron terribles catástrofes en 5 distintas ocasiones. Apenas se inició el siglo XVII, sufrió un sitio de 3 semanas en el que fallecieron 13.000 personas, seguido del hambre y las enfermedades, incidentes propios de la guerra. El conde Drácula me había señalado que me hospedara en el Hotel Golden Crown, que resultó ser muy antiguo para gran alegría mía, porque como es lógico, quiero ver lo que pueda sobre las costumbres del país. Ciertamente me esperan, pues al llegar a la puerta me recibió una señora adulta, de alegre expresión, vestida con el tradicional atuendo de campesina, falda blanca y doble delantal, por delante y por detrás de paño de colores, tal vez demasiado ajustado para el recato. Cuando llegué a su lado me saludó con una reverencia y dijo: «¿El Herr inglés?» «Sí soy, Jonathan Harker», sonrió, y dio órdenes a un hombre de edad en mangas de camisa que la siguió hasta la puerta. Dicho hombre desapareció y al instante regresó con una carta. «Distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con ansiedad. Descanse esta noche. Mañana a las 3 partirá la diligencia para Bukovina. Reservé una plaza en ella para usted. Mi coche lo estará esperando en el desfiladero de Borgo para traerlo hasta aquí. Confío en que haya tenido un viaje feliz desde Londres y que disfrute su estancia en mi bello país. Su amigo Drácula». 4 de mayo. Me informé que el dueño del hotel habría recibido una carta del conde con instrucciones de que me reservara el mejor lugar de la diligencia, pero cuando le pregunté algunos detalles se manifestó un poco reticente y fingió no comprender mi alemán. No podía ser, pues hasta el momento me había entendido a la perfección. Por lo menos contestaba a mis preguntas como si me entendiera bien. Él y su esposa
La señora adulta que me recibió se miraron como asustados. El hombre murmuró que había recibido el dinero junto con una carta y que eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía relatarme algo sobre su castillo, se persinaron los dos. Y después de decirme que no sabían nada en absoluto, se negaron a seguir hablando. Como faltaba poco tiempo para emprender la marcha, no tuve tiempo de preguntar a nadie, pero todo era demasiado misterioso y muy poco tranquilizador. Poco tiempo antes de irme, la señora adulta subió a mi cuarto y exclamó, casi al borde de la histeria: ¿Debe ir? Oh, joven Hare, ¿tiene que ir? Estaba tan exaltada que parecía haber perdido el dominio de alemán que sabía, y se le confundían con otra lengua que yo desconocía completamente. Solo fui capaz de seguir su discurso por hacerle muchas preguntas cuando dije que me iría enseguida y que iba por un negocio importante. Me preguntó, ¿sabe qué día es hoy? Le respondí que era 4 de mayo. Ella negó con la cabeza y gritó, oh sí, lo sé, pero ¿sabe qué día es? Y cuando le respondí que no comprendía, continuó, es la víspera de San Jorge. ¿Sabe que esa noche, cuando el reloj marque las 12, todos los seres malignos marcharán libremente por el mundo? ¿Usted sabe a dónde va? ¿Y a qué va? Mostraba una angustia tan evidente que quise tranquilizarla, aunque sin ningún resultado. Finalmente cayó de rodillas y me suplicó que no fuera, que esperara antes de ir por lo que menos un día o dos. Era una escena ridícula, pero me hacía sentir incómodo. Sin embargo, tenía un negocio que resolver y no podía permitir que nada lo obstaculizara. Así que intenté levantarla y le dije lo más seriamente que pude que se lo agradecía, pero que mi deber no permitía demora y no tenía más remedio que ir. Entonces se levantó y se secó los ojos y quitándose del cuello un crucifijo me lo obsequió. Yo no sabía qué hacer, ya que como miembro de la iglesia anglicana me han enseñado a no adorar estas cosas, pero al mismo tiempo consideraba una falta de cortesía hacerle un desaire a una persona mayor, tan bien intencionada y en tal estado de ánimo. Pienso que vio la duda reflejada en mi cara y me puso el rosario alrededor del cuello y me dijo, por su madre, y salió del cuarto. Esta parte del diario la estoy escribiendo mientras espero la diligencia, que naturalmente ya se retrasó, y aún conservo el crucifijo alrededor del cuello. Ya no tengo el ánimo tan tranquilo como antes. No sé si será los temores de esa señora, si este libro llegará a mí antes que yo, que dé mi último adiós. Ahí viene la diligencia. 5 de mayo, el castillo. El gris de la madrugada se ha desvanecido y el sol está muy alto respecto del lejano horizonte que parece roto, no sé si por los árboles o por los cerros. Está tan lejos de las cosas grandes se mezclan con las pequeñas. Estoy desvelado, así que como podré dormir hasta la hora que yo quiera, me entretendré escribiendo hasta que me venza el sueño. Tengo muchas cosas extrañas que anotar, y para que quien las lea no piense que cené demasiado antes de salir de Bistris, pondré aquí cuál fue exactamente el menú. Comí lo que aquí llaman filete de bandido, pedazos de tocino, cebolla y carne de res, todo sazonado con pimienta y ensartado en unas agujas largas y asado al fuego, al sencillo estilo de la carne de caballo que se vende en las calles de Londres. El vino era Mediash dorado y crea un extraño picor en la lengua que, sin embargo, no parece desagradable. Solamente bebí un par de vasos. Cuando subí a la diligencia, el cochero todavía no había ocupado su lugar. Lo vi conversando con la señora de la posada. Era evidente que hablaban de mí, porque de vez en cuando miraba hacia donde yo me encontraba, y algunas personas que estaban sentadas en un banco junto a la puerta, que ellos mencionaban con mi nombre, que significaba el
Tidero. Se acercaron a escuchar y se volvían para observarme, la mayoría con cierta expresión de lástima. Escuché que repetían frecuentemente determinadas palabras muy raras, pues había personas de las más diversas nacionalidades entre los reunidos, así que discretamente saqué mi bolsa del diccionario multilingüe y las busqué. Confieso que no me animaron, pues entre otras cosas encontré Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Stregoica, bruja, Brolog y Brokorslag, que significan lo mismo. Una es eslovaco y otra en serbio, algo parecido a hombre lobo o vampiro. Preguntarle al conde sobre estas supersticiones. Cuando iniciamos la marcha, la multitud reunida en la puerta de la posada, que entonces había aumentado en forma considerable, hizo la señal de la cruz y me señaló con los dedos. Con alguna dificultad logré pedirle a otro pasajero que me explicara qué significaba aquello. Al principio no quiso responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me dijo que era un conjuro de protección contra el mal de ojo. Eso no me pareció muy agradable con respecto a mí, que salía hacia una región desconocida a reunirme con un hombre al que jamás había visto. Pero todos se manifestaron tan benévolos y tan mortificados y mostraron tanta compasión que no pude evitar sentirme conmovido. Jamás olvidaré la última imagen de la posada, con aquella muchedumbre de atuendo pintoresco, todas persignándose bajo el arco, recortadas sobre un fondo de aldefas y naranjos exuberantes, plantados en barriles verdes reunidos en el centro del patio. Después nuestros cocheros, cuyos amplios calzones de lino, que habían nombrado Gotza, cubrían casi por completo el pescante, hizo chasquear su enorme látigo por encima de los 4 caballos, partieron estos a un tiempo e iniciaron la marcha. Los temores espectrales no tardaron en quedar atrás. Olvidados ante la belleza del paisaje por el que viajábamos, aunque de haber comprendido yo la lengua, o mejor dicho, las lenguas que hablaban mis compañeros, tal vez no se me habrían disipado tan fácilmente. Ante nosotros se desplegaban una tierra ondulada, tupida de bosques y sembrada de elevados cerros coronados por montones de árboles y caseríos, con los blancos hostiales pegados a las carreteras. Por todos lados se veían cantidades sorprendentes de frutales en flor, manzanos, ciruelas, perales y cerezos. Al acercarnos podíamos ver la hierba que crecía debajo, estaba esparcida de pétalos caídos. Entre estas verdes colinas, que aquí llamaban la Mittelland, la carretera fluía al trazar una curva o al ocultarla, perdiéndose el lindero impreciso de algún bosque de pinos, que de vez en cuando bajaba por las pendientes como una lengua de fuego. La calzada era desigual, pero volábamos por ella con agitada velocidad. Yo no comprendía el porqué de tanta prisa, pero el cochero estaba decidido visiblemente a no perder tiempo en llegar al Borgo-Brunn. Me comentaron que en primavera esta carretera era excelente, pero que todavía no la habían arreglado luego de las nieves del invierno. En este sentido es diferente a las carreteras de los Cárpatos en general, pues existe una antigua tradición según la cual no se deben de conservar en demasiado buen estado. Desde tiempo remoto los hospadars no quieren arreglarlas por miedo a que los turcos crean que las preparan para enviar tropas extranjeras y se den prisa a provocar la guerra, que en efecto siempre está a punto de estallar. Más allá de las verdes colinas de Mittelland se alzaba las imponentes laderas de la selva, hasta las orgullosas alturas de los propios Cárpatos. Las vimos elevarse impotentes a derecha e izquierda de nosotros, iluminadas por el sol vespertino, con todos los magníficos colores de esta hermosa cordillera azul oscuro y púrpura en las sombrías de los picos, marrón, donde las rocas se juntan
las rocas se juntan con la hierba y perderse en la lejanía es una interminable perspectiva de peñascos y riscos puntiagudos, hasta donde se erguían grandiosos los picos nevados. Por todas partes aparecían grandes hendiduras en las montañas, a través de las cuales, cuando empezaban a meterse el sol, veíamos de tramo en tramo el blanco resplandor de alguna cascada. Uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo cuando pasábamos junto a una colina y señaló el soberbio y nevado pico de un monte que surgió ante nosotros cuando avanzábamos por el ondulante camino. Mire, el Iztec-Sec, la silla de Dios, y se persignó con devoción. Mientras avanzábamos por la interminable carretera, el sol bajaba cada vez más a nuestras espaldas, y a las sombras de la tarde comenzaban a crecer alrededor nuestro. Este efecto se marcaba aún más mientras seguía el sol poniente, iluminando las nevadas cumbres que parecían irradiar un delicado y frío resplandor sonrosado. De vez en cuando nos cruzábamos con algunos checos y eslovacos. Todos vestían trajes típicos, pero observé que el bocio estaba dolorosamente generalizado. Junto a la carretera había muchas cruces y cuando pasábamos velozmente junto a ellas, mis compañeros de viaje se persinaban. En ocasiones veíamos alguna campesina o campesino arrodillado ante una capilla, y ni siquiera se volvían cuando pasábamos nosotros, sino que parecían absorbidos en una devoción que carecía de ojos y oídos para el mundo exterior. Existían muchas cosas novedosas para mí, por ejemplo, los pajares en los árboles o los grupos de abedules sembrados aquí y allá, con sus blancos troncos brillando como la plata entre el suave verde de la hoja. De vez en cuando nos cruzábamos con un Leiterwagen, carruaje común del campesino, con su espinazo de oficio, calculado para librar las irregularidades del terreno. En ellos iban sentados grupos de campesinos que regresaban del trabajo con sus pieles de cordero.